Siren Head, corre por tu vida. Hola Raptor, te contaré una historia que involucra sirenas resonando en la distancia. Un sonido que puede ser familiar, pero que resulta extraño si estás por un sendero en una montaña. Soy Daniela y esto es lo que sucedió en el Parque Ecológico Chiquimpe, algo que nunca podré olvidar. Mi vida era como la de un adolescente normal. Vivíamos en lo que se puede considerar la antesala del Parque Ecológico Chiquimpe, un lugar donde la montaña llama a la aventura. Este sitio es muy frecuentado por abundante naturaleza. En el centro de aprendizaje y conservación, que es donde trabajan mis padres y donde yo hago mi voluntariado, se recibían adolescentes y estudiantes con problemas de conducta. Era como un lugar que les brindaba la posibilidad de reencontrarse con ellos mismos. Y para mí, se había convertido en un sitio donde podía establecer relaciones de amistad para siempre, y dos muy particulares que duraron muy poco. Era un lugar tranquilo y apacible, que actuaba como bálsamo para el espíritu inquieto de los jóvenes. El entorno los conectaba con las plantas, la fauna y los árboles de este lugar privilegiado de la naturaleza. El ambiente propiciaba el descanso, donde los sentidos se reactivaban y se sentía la energía exuberante de un entorno donde la vida fluía por todos lados y se conectaba con la esencia de los seres humanos que lo disfrutaban en cada recorrido. Allí la aventura de vivir era un grato acontecimiento. Me gustaba mucho, me sentía parte de un mundo mejor y todavía conservo la amistad de varios estudiantes que estuvieron en este lugar y con quienes, a pesar del tiempo y la distancia, sigo en contacto a través de internet. Era imposible estar allí y no hacer amistad con los chicos que terminaban llegando a este lugar, en busca de orientación escolar y atención a las distintas carencias que evidenciaban en cuanto al aprendizaje. Dos de ellos fueron muy especiales para mí, y digo fueron porque ya no están en este mundo. Recuerdo mucho a Laura y a Carlos, pues a pesar de que estaban catalogados como estudiantes con problemas de comportamiento bastante severo, en realidad eran buenas personas y empezaron a utilizar el bloque como la vía de escape a esos momentos de desasosiego en sus hogares. Les gustaba disiparse, contemplando la vegetación, la fortaleza de los árboles y la fragilidad de las flores. Allí encontraban su equilibrio. Eran muy distintos el uno del otro, pero ambos disfrutaban de la naturaleza a todo momento. Encontraban respuestas a muchas preguntas en la sombra de los árboles o en la quietud de los diversos senderos por donde solían andar mientras observaban mariposas, escarabajos y una gran cantidad de ranas, lagartijas, aves y hojas secas. Habían habilitado dos bicicletas que encontraron en una vieja bodega del centro y con visible entusiasmo emprendían recorridos por los senderos, por lo que inicié un seguimiento para asegurarme de que siempre estuviera garantizada su seguridad. Para ello, utilizaba una motocicleta que tenía la institución y que me llevaba por todos los lados dentro del parque. En uno de esos tantos días dedicados a la práctica de actividades propias de los defensores de la naturaleza, nos fuimos a las actividades que programaba el parque ecológico para celebrar el Día de la Tierra. Nos deslizamos al descuido de los guías por un sendero que conducía a los lugares más empinados del parque. Los chicos avanzaban con gran energía en las bicicletas y yo en mi motocicleta iba cerca de ellos por todo el trayecto hasta que llegamos a unos picos muy altos que estaban coronados de rocas que, con sus puntas filudas, parecían señalar el cielo. Estos caminos estaban llenos de sorpresas y de una vegetación diferente a la mayor parte del parque. Había variedad en la constitución del suelo y en las distintas formas de vida que tenían su hábitat allí. Podía ver a simple vista la proliferación de aves rapaces y además de vida animal y un cambio notable en la temperatura. Allí se sentía mucho más el frío, pero la serenidad compensaba el clima. El panorama era una secuencia de vida vegetal de todos los tonos de verde, transmitiendo la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Por un rato nos sentamos a contemplar esa sinfonía de colores y abrazados por el viento nos quedamos sin palabras ante la magnificencia del paisaje. A lo lejos, Carlos nos señaló un sector del bosque en donde las copas de los árboles se movían de forma violenta y donde las aves salían volando en desbandada. Un ruido lejano
parecido al de unas sirenas, invadió nuestra escena quieta y silenciosa. Si bien el ruido emitido por una sirena es un sonido familiar, extraño era que este provenía de en medio del bosque, donde no había vías transitables. Y así fue como no lo relacionamos con un presagio del horror que estábamos a punto de enfrentar. Pero enseguida vimos surgir de entre la mancha boscosa una figura que nos dio la sensación de que se dirigía hacia nosotros. Daba grandes zancadas con sus piernas largas, huesudas. Se dejaba ver unas costillas casi sin carne y los brazos, con poquísimos músculos, terminaban en dos grandes extensiones a manera de dedos. Lo que debía ser la cabeza eran como dos bocinas que giraban como si estuvieran teledirigidas. Calculé su altura comparándola con los árboles del sector y medí unos 3-4 metros de alto. Terminamos a fotografiarlo y consultamos a Google para saber qué era. Pese a la intermitencia de la señal, nos enteramos de que era un monstruo que en el norte se le llamaba Siren Head. Sí, era el cabeza de sirena en nuestro país. La advertencia de ambos sitios que consultamos decía: si lo ves, corre por tu vida. A medida que avanzaba, el sonido de las sirenas era más alto, que afectaban los oídos. Apresuradamente abordamos los vehículos e intentamos regresar. El regreso era todo cuesta abajo. No nos iba a requerir tanto esfuerzo, pero sí mucha habilidad y concentración para ir a la mayor velocidad posible. Empezamos nuestra huida. El camino era muy empinado y rápidamente alcanzamos gran velocidad. Yo iba atrás, revisando cómo el monstruo cambiaba su dirección hacia donde nosotros nos movíamos. En el camino, el monstruo iba agarrando aves y al introducirlas por sus bocinas con las mandíbulas, se amplificaba el ruido de los huesos crujiendo y pasando por su garganta. El ruido era ensordecedor y por ello te atontaba. Eso creo que le pasó a Laura, que en una curva no logró controlar la bicicleta y se salió del camino, cayendo por la ladera unos 5 metros abajo. Carlos y yo paramos para ayudarla. Se había levantado, pero el terreno tenía mucha inclinación, por lo que Carlos bajó un poco y mediante una rama le estaba ayudando a subir. Desde lo alto miré a la posición de Siren Head y estaba a unos 150 metros, me aproximo, de nosotros y avanzando aún mucho más rápido. Los muchachos se estaban demorando. Laura había subido recién la mitad de la pendiente y el ascenso se le estaba poniendo difícil. La distancia entre el monstruo y nosotros era cada vez más cerca. El ruido sonó con más fuerza y aturdió tanto a Laura que se soltó de la rama que le había extendido Carlos y se volvió a caer. Siren Head estaba a punto de alcanzarla y fue entonces que Carlos se dejó caer hasta donde estaba Laura para tratar de defenderla. El monstruo llegó y los tomó a cada uno con sus grotescas manos. Todo estaba perdido y empecé a bajar por el sendero a toda la velocidad que me permitía el vértigo de la inclinación. Escuché sus gritos cuando los introducía en las bocinas, bocas, el crujir de sus esqueletos y todo cada vez más cerca de mí. De pronto, escuché su voz pidiendo ayuda. Eso sí me desconcertó. Bajé un poco la velocidad y estuve a punto de detenerme para ver si podía hacer algo por ellos. Pero recordé lo poco que habíamos leído en Google y de seguro Siren Head estaba imitando sus voces para hacer que no me alejara de él. Volví a acelerar, pero ya sentía sus pasos golpeando el piso muy cerca de mí. El ruido era insoportable y confuso. Sirenas, la voz de mis amigos, helicópteros. ¿Helicópteros? En ese momento, la criatura aberrante se posó frente a mí, en medio del sendero. Los helicópteros no eran una alucinación. Aparecieron también a su costado y le dispararon algo que terminó de aturdirme. La velocidad se descontroló, pero decidí que si iba a morir, no sería en manos de ese animal. Me lancé fuera del camino y me mantuve encima de la motocicleta hasta cuanto pude, por la inclinación del camino, por las piedras y los troncos de los árboles que tenía a la ladera. La exposición fue ensordecedora y el golpe de la llanta delantera contra una piedra me hizo caer de la motocicleta rendida al piso. Lo último que vi fue a varios helicópteros disparando en dirección a Siren Head y entonces perdí el sentido. Me desperté por el frío y un ruido ensordecedor. Todo estaba en tinieblas. Tenía un dolor fuerte en el hombro, pero podía caminar. Sabía que a un par de kilómetros estaba el poblado, pero en dirección contraria al pueblo
Justo en donde todo había ocurrido, se percibió un movimiento frenético de luces y personas, y de allí provenía el ruido de que me permitió despertar. Eran solo unos cuantos metros, así que me acerqué a ver qué pasaba. La bestia estaba atada, atrapada en una jaula de metal que se veía muy sólida, y un enorme y bullicioso helicóptero, mucho más grande que los que habían disparado contra Siren Head, intentaban levantar al enorme prisionero. La operación fue todo un éxito al parecer. En cuestión de 15 minutos, no quedó un alma en ese sector de la montaña. Regresé al pueblo caminando en medio de la oscuridad. Llegué un poco más calmada, pero allí todo era caos y alarma. Había muchos militares. Me dirigí directamente a uno de ellos y le conté lo que había visto, pero en su expresión notaba que no le estaba dando credibilidad a mis palabras. Me hizo entrar a una oficina móvil. Me dijo que me sentara al lado de una mesa donde había un refresco y unas patatas fritas para mí, y llamó a otro oficial por la radio. En 30 minutos llegó un militar alto, exageradamente blanco y de cabello rojo que, con un marcado acento extranjero, preguntó mi nombre y luego hizo varias anotaciones en una especie de tableta que llevaba una de sus manos. Me dijo que le relate lo sucedido y yo le conté todo lo que recordaba de aquella horripilante experiencia. Media hora después de escucharme y anotar todo lo que pudo, apagó su dispositivo y en un tono tajante me dijo: "Tu historia parece toda una pesadilla, pero es completamente verdadera. Quiero hacer un trato contigo. Nosotros no desalojamos la montaña para que ustedes sigan teniendo sus hogares aquí. Y a cambio de eso, no cuentes los detalles de lo que acabas de decir a ninguna persona fuera de esta oficina. Te aseguro que ya hemos atrapado a esa criatura y lo hemos trasladado a un lugar donde no representa peligro para nadie". No resistí más y rompí a llorar porque recordé que había visto cómo aquella criatura destrozaba a Laura y a Carlos al tragarlos, y el sonido de sus huesos al ser tragados atormentaba mi mente, pero no dije nada más. El militar tomó su cantimplora y me dijo que bebiera para que me calmara. Mientras yo bebía, me dijo: "Lamento que hayas tenido esta terrible experiencia. Solo te pido de favor que no vayas a decir nada acerca de esto, porque solo harás que te tomen por una desquiciada mental. Hemos borrado toda huella de lo sucedido". "¿Y mis amigos?", pregunté con un poco de rabia. "¿Cómo vas a borrar a mis amigos?". "Ya lo hicimos", respondió. "Le explicamos a sus padres lo sucedido. Les dimos una compensación económica que los dejó más tranquilos, además de residencia permanente en nuestro país". ¿Una compensación económica? ¿Qué más se podía esperar de ellos? Y hace mucho tiempo que habían perdido la fe en sus hijos, pensé. "Me harás el favor que te pedí", repuso el militar. Cada vez que hablaba, entendí que lo hacía de manera amenazante. Imponerme sus condiciones era su objetivo, pero era él quien tenía el poder en ese momento. "De acuerdo, ustedes no tocan la montaña y yo no hablo con nadie. Tienes mi palabra", le dije. "Sobreviviste. Eso me indica que eres fuerte y que tu palabra tiene valor", me dijo. El militar se acercó y dejó en mis manos un paquete de goma de mascar. "¿Tenemos un trato?", dijo mientras se daba la vuelta y se disponía a salir de la oficina. "¿Es segura la montaña?", le pregunté. "Totalmente", me dijo sin voltearse. "Ahora tengo 24 años. Guardar silencio sobre este hecho durante todo este tiempo ha sido como el golpe de un martillo sobre mi cabeza. El parque seguirá guardando el secreto, pero yo no puedo más. Para librarme de una parte del peso de las muertes de Laura y Carlos, me atreví a compartir esta historia contigo y con tu audiencia". Siren Head no volvió a aparecer por el parque. Eso me dice que el militar dijo la verdad. Ahora no sé cómo irá a reaccionar, sabiendo que rompí mi promesa. Al menos estoy en un lugar seguro en donde no creo que me encuentren. Las autoridades de todo el mundo nos ocultan muchas cosas que nunca sabremos. Yo, por mi parte, trataré de mantener siempre las luces del entendimiento encendidas.